Mis amados hermanos y amigos, nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a la familia de la fe que es la Iglesia, la amada del Señor, con fidelidad, por supuesto, a nuestras familias y primordial a Él que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que por su gracia y su misericordia nos ha brindado de su amor, nos ha brindado su salvación del Espíritu Santo. ¿Quién es la tercera persona de la Trinidad? Y hemos visto entonces quién es la tercera persona de la Trinidad, acerca de su relación con el Padre, luego hablamos acerca de la relación con el Hijo y estamos reflexionando sobre el Espíritu Santo y la salvación. Lo que tiene que ver el Espíritu Santo con la salvación. Y la semana pasada estuvieron tratando y terminaron el estudio de la semana pasada, iniciando acerca de la seguridad de salvación. El Espíritu Santo nos confirma, nos ratifica la seguridad de salvación. Y vamos a continuar con esa parte en esta mañana. Vayamos entonces a la palabra del Señor, hablando de la seguridad de salvación. ¿La seguridad de la salvación es posible? Bueno, Primera de Juan capítulo 5, vamos a la palabra del Señor, a Primera de Juan, la epístola universal del apóstol Juan, en el capítulo 5, de los versículos 11 al 13 de la palabra del Señor, que nos dice lo siguiente, Primera de Juan 5, 11 al 13. Y la palabra dice así: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Haciendo un recuento en cuanto al proceso de salvación en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 20, versículo 31 de la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, el apóstol Juan escribiendo que muchos libros se han escrito de las cosas que dijo Jesús, que muchas cosas dijo Jesús, que si se escribieran no cabrían en los libros de la tierra. Ahora está usando una hipérbole, una exageración, pero lo que quiere decir es que la enseñanza de Jesús fue muy amplia. Y entonces dice, pero estas cosas, o sea que muchas cosas dijo Jesús, pero yendo a Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Entonces, ¿qué dice? Estas cosas, lo que tiene usted ahí en ese libro llamado Biblia, conocido como la palabra de Dios, como la Biblia, dice que esto se ha escrito ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él, ¿qué? Tengamos vida eterna en su nombre. Y ahora en Primera de Juan, años después, Juan escribe allí en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13, que Dios nos ha dado testimonio a través de su Hijo. Y dice que el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida eterna. En Juan dice que esto se ha escrito para que tengáis la vida eterna. Y ahora dice, ¿les ha dado qué? Vida eterna, o sea, nos la ha dado. Ya la tenemos. Antes era para que creyéramos y tuviéramos. ¿Ahora qué? Nos dice, la tenemos. Y que esa vida está en su Hijo Jesucristo. Ahora, muchos seguidores de Jesucristo buscan la seguridad de salvación en lugares equivocados. Por ejemplo, para muchos la seguridad de la salvación está en sus emociones. Dependiendo cómo se sienten, en cómo amanecen, entonces algunos hoy se levantaron con un poco de pereza, con un poco de desánimo y más bien dijeron, no, quedémonos en la casa, escuchemos por santel.info el mensaje, veámoslo por la televisión, escuchémoslo por la radio. Otros amanecieron hoy con deseos de no orar, de no leer la palabra del Señor. Otros amanecieron tristes, aburridos, pensando que la situación en la vida, la economía y demás les ha jugado una mala pasada y se sienten mal por eso. Otros están afanados y desesperados tratando de conseguir más dinero
y entonces se ocupan en este día para trabajar y tratar de conseguir más. Entonces las emociones les están diciendo cómo se sienten en cuanto a su relación con Dios. Y piensan que su salvación depende de cómo amanecieron. Piensan que su salvación depende de sus sentimientos, de si hoy aman más a Dios o lo aman menos. Pero realmente, mis hermanos, la seguridad de la salvación no depende de ¿qué? De nuestras emociones, de cómo nos sintamos, sino de lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo. O sea que no se trata, no es que perdió la salvación si hoy no se siente con mucho ánimo de orar, o perdió la salvación si hoy no se siente con ánimo de leer la Biblia, o perdió su salvación si hoy no se siente con ánimo de ir a la iglesia. No depende de sus emociones, sino de lo que Jesucristo hizo por usted en la cruz. Ahora, otros buscan la seguridad de la salvación ¿en qué? En las tradiciones. Entonces lo que le ha enseñado la tradición, lo que le ha enseñado la iglesia, entonces de eso depende la salvación, de lo que le enseñaron sus padres. Entonces, ¿qué dijeron sus padres? Si usted no cree lo que nosotros creemos, entonces ustedes no son salvos. Si ustedes no hacen lo que nosotros les dijimos o les enseñamos, entonces ustedes no son salvos. Así que muchos están basando la salvación en la tradición, especialmente la tradición de sus padres. Otros en la religión. Y algunas iglesias enseñan que esa es la verdadera. Mi iglesia es la verdadera. Si usted va a esa, entonces usted se salva. Pero si usted no va a mi iglesia, entonces usted no es salvo. Y la misma iglesia tradicional enseña, dice, y la iglesia católica, apostólica y romana, fuera de la cual no hay salvación. Entonces el resto del mundo está perdido. Independientemente de lo que Jesucristo hizo en la cruz, si usted no pertenece a esa iglesia, fuera de ella, ¿qué? No hay salvación. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, muchos están buscando la seguridad de la salvación en la religión. Otros piensan que es en el tamaño que tiene la iglesia. Si es una iglesia muy grande, entonces hay salvación. En nosotros, como somos pocos, entonces aquí no hay salvación. Pero resulta que Jesucristo murió por esa iglesia que tiene miles, pero también murió por aquellas donde no hay sino uno o dos. Porque Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces no es una actitud conformista. La iglesia debe crecer. Usted debe venir a la iglesia, usted que me está escuchando desde su casa, desde la comodidad de su cama o del comedor o donde esté o lo que esté haciendo. Usted debe recordar que el Señor ha mandado no dejando de congregarnos como tenemos por costumbre. En Hebreos 10:25, Dios quiere que nos congreguemos, que le glorifiquemos. Pero la salvación no depende de estar en la iglesia o del tamaño de la iglesia. La seguridad de la salvación no está allí. Para otros, la seguridad de la salvación está dependiendo en qué líder tiene. ¿Cuál es el líder que les guía? Entonces algunos dicen que no, es que mi pastor es fulano de tal, entonces ahí sí está la verdadera iglesia. No, que mi pastor es fulano. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3? Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Apolos, otros decían para sacar pecho yo soy de Cristo. Pero no se trata, la seguridad de salvación no depende del líder, depende de la relación con el Señor. Hermana Aguirre. Lo que pasa es que usted en este momento me lleva a hace 8 días que estuve después del culto haciendo visita a una familia que dice ser cristiana, ¿no? Siempre cuando nos reunimos allá, comenzamos a hablar de la palabra de Dios. Y él decía, su iglesia no es una iglesia sana. Le dije, ¿por qué usted me dice eso, que no es una iglesia sana? Me dijo, allá sacan demonios, allá hacen sanaciones, allá atajan a las personas inmundas. Y nosotros preguntamos, ¿para usted qué es una persona inmunda? Él nos dijo, yo estuve en una iglesia cristiana reuniéndome y le dije al pastor, ¿usted por qué no ataca a los inmundos? Para él una persona inmunda es cuando la mujer se pone un pantalón,
cuando la mujer se corta el pelo, cuando la mujer se arregla su carita con crema o con algo, para él eso era una persona inmunda, y que como el pastor lo retó y dijo que eso no era, entonces para él en ese momento no fue una iglesia buena y tuvo que ir a reunirse en otra. Entonces usted, pastor, en este momento que nos están diciendo eso, me hizo recordar de todo eso, porque sí, hay personas que creen, mejor dicho, que el que se salva es el que no usa el pantalón, el que usa el vestido arrastrando, el que no se corta el pelo, el que no se arregla su cara. Y yo creo, mejor dicho, tuvimos unas discusiones en ese sentido, pastor. Ajá. Bueno, el otro punto que tenemos es que otros buscan la seguridad de la salvación en las buenas obras. Entonces, como la persona con la cual usted estaba hablando, cree que con no cortarse el cabello, con no usar pantalones, con no maquillarse, con usar vestidos largos y todo lo demás, o sea, ¿dónde está la seguridad de la salvación de ella? En hacer esas cosas. Pero si haciendo esas cosas uno se salvaba, ¿para qué murió Jesús? O sea, ¿por qué fue él a la cruz? Simplemente había dicho la Biblia, no se ponga pantalones, no se corte el cabello y pórtese bien. Pero ya la gente le habían mandado eso, ya la gente tenía los 10 mandamientos y sin embargo no los podían cumplir. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Vino a pagar el precio de nuestro pecado. Ahora, que no sacamos la gente inmunda. No, ¿sabe que yo no sacaría ningún inmundo? ¿Por qué razón? Porque es que al contrario, el Señor Jesús está diciendo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que os haré descansar. Yo no pastoreo santos, yo pastoreo pecadores. Empezando por el pastor es también pecador. Solo que somos pecadores arrepentidos. Estamos buscando del Señor cada día a través de su palabra. Pero, ¿a quién invitó Jesús? Jesús comía con prostitutas, con ladrones, con borrachos, con sinvergüenzas. Porque la obra del Señor es salvar al perdido. La obra del Señor no es sacar a los otros. Hay en el Evangelio según San Juan, dice la palabra del Señor, que el maligno vino y sembró la cizaña en medio de la semilla buena, y crecieron juntas. Y entonces le dijeron, Señor, mira, la cizaña está creciendo con el trigo, ¿vamos y arrancamos el trigo? Vamos y arrancamos la cizaña. Y el Señor les dijo, no, déjenla que crezcan juntas, porque no sea que por arrancar la mala, arranquen es la buena. ¿Y qué es lo que nos está enseñando esa parábola? Lo que nos está enseñando es acerca de que nosotros estamos acá, pero el único que sabe y pesa nuestros corazones es Dios. El único que nos conoce realmente cómo somos es el Señor. Porque yo no conozco la mente de usted, no sé en este momento en qué está pensando. Ni ustedes que me están escuchando y viendo allí desde sus casas o donde estén, yo no sé lo que usted está pensando. No sé lo que está sintiendo ni lo que está haciendo, pero hay un Dios que todo lo sabe. Hay un Dios que todo lo conoce y Él es el que pesa nuestros corazones. Y la salvación no está en lo que yo haga, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. En lo que Cristo hizo por usted y en lo que Cristo hizo por mí. ¿Que no echamos demonios? Bueno, sí. Cada que un pecador se arrepiente, entonces es liberado. Que no hacemos exorcismos. Bueno, si hay que hacerlo cuando se manifieste, lo vamos a hacer. Pero no somos cazafantasmas, no estamos buscando demonios donde no los hay. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8. Entonces el que da la libertad es ¿quién? El Señor. No tenemos que estar haciendo cosas que no hay que hacer. Entonces hay un caso en la Biblia, Simón el mago, en el libro de los Hechos. Y Simón el mago, él está adivinando cosas y todo lo demás. Llegan los apóstoles y comienzan a predicar el evangelio, la gente se arrepiente, él mismo supuestamente se arrepiente y se hace bautizar. Y cuando los discípulos comienzan
a orar al Señor y se manifiesta el Espíritu Santo, ¿qué dice Simón el mago? Véndame en eso para que yo también imponga las manos y reciban el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, que la condenación sea contigo porque piensas que las cosas de Dios se obtienen por dinero. No, no es de esa manera, no es de lo que yo hago o deje de hacer. La seguridad de salvación tuya y mía no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Eso debe quedar bien claro en nuestra mente. Entonces, algunos piensan que con las buenas obras obtienen la seguridad de la salvación y por eso entonces hacen actos de beneficencia, se meten a fundaciones benéficas, ayudan a los desvalidos, hay ministerios carcelarios, etcétera, porque algunos piensan que haciendo todo esto, entonces van a ¿qué? A tener la seguridad de salvación. Pero vuelvo y le reitero, no depende de lo que hacemos. Tendemos a buscar la seguridad de la salvación en cosas que Dios, en las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida, en nuestro conocimiento espiritual, en las buenas obras, en la obediencia a la palabra del Señor. O sea, ¿cómo manifestamos eso? Cuando les hablo de seguridad de salvación, no estoy diciéndoles usted puede hacer lo que quiera y es salvo. Usted puede vivir como quiera y es salvo. Usted puede pecar todos los días y ser salvo. No, porque la palabra del Señor nos está mandando a vivir en santidad, pero no en santidad para salvarnos, sino en santidad porque somos salvos. El ejemplo que en algunas ocasiones les he colocado, ¿por qué un árbol naranjo da naranjas? ¿Por qué? Porque es naranjo. Porque es naranjo, ¿da qué? Naranjas, no puede dar papaya, no puede dar peras. Si es naranjo, tiene que dar naranjas. Si usted es hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Las obras de Dios, dar fruto. Las obras de Dios, si usted es hijo de Dios, tiene que dar ¿qué? Fruto. ¿Y cuál es el fruto? Las obras de Dios. Porque no es que es hijo de Dios y entonces hago lo que adultero, fornico, mato, robo y listo, y soy bueno. No, porque tenemos que vivir de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Entonces algunos han confundido seguridad de salvación como si fuera una licencia del 007 de James Bond, licencia para matar. Entonces algunos piensan que el cristiano tiene una licencia 007, licencia para pecar. No, al contrario, procuramos agradarle en todo al Señor. Procuramos hacer lo que a Dios le agrada. Para eso es que vivimos y nos movemos. Entonces, mis hermanos, la seguridad de la salvación no son en las cosas que usted hace o yo hago. Más bien debemos encontrar la seguridad de nuestra salvación o la seguridad de salvación ¿en dónde? En la palabra de Dios. Entonces la seguridad de salvación no está en ¿qué? En sus emociones. La seguridad de la salvación no está en ¿qué? En las tradiciones. La seguridad de la salvación no está en lo que creen sus padres. La seguridad de la salvación no está en la iglesia. La seguridad de la salvación está ¿dónde? En lo que la palabra de Dios te dice. Es allí donde encuentras la seguridad de la salvación. Jesús declara en su palabra acerca de aquellos que creen en Él. Él dice, yo les doy vida eterna. O sea, los que creen en Él, ¿qué dice Jesús? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿por qué creen algunos que un demonio o cualquier diablito va a echarte a perder tu salvación? Si el que está diciendo que nadie le puede arrebatar de la mano es ¿quién? El Señor Jesús. Dice, nadie le arrebatará de mi mano. Mire usted allí en la palabra, usted tiene la Biblia en su mano,
en Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Juan 10, 28 y 29. Él dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Dónde entonces está la seguridad de la salvación? Dice la palabra del Señor que Jesús nos tiene tomados ¿de qué? De su mano. Y que si estamos tomados de su mano, nadie nos puede arrebatar. Ustedes, la mayoría de nosotros tienen nietos. Ustedes también tuvieron niños pequeños. ¿Y cuál era la diferencia cuando el niño le coge a usted la mano y usted va por la calle con él? En cualquier sacudida o si usted camina rápido, ¿qué pasa? El niño se desprende, ¿no es cierto? Porque es el niño el que lo tiene ¿qué? A usted cogido. Pero ¿cuál es la diferencia cuando usted tiene al niño cogido? ¿Cuál es la diferencia? No se puede soltar. Y no han visto que no les ha pasado a ustedes con sus nietos o algo que los lleva de la mano y hacen repulsa y se tratan de soltar y usted no lo suelta. Eso es lo que la palabra del Señor nos está mostrando. La palabra del Señor nos está diciendo que el Señor Jesús nos tiene tomados de la mano, pero luego nos ratifica y nos dice que también, dice, mi Padre Dios es que mayor que todos y nadie, escuchen bien, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque Él es el que nos tiene ¿qué? Tomados. No somos nosotros los que nos estamos prendiendo de Dios. Es Dios el que nos tiene asidos, nos tiene agarrados, nos tiene tomados. Y no nos podemos soltar de Él. Ahí es donde está la seguridad de la salvación. La vida eterna es ¿qué? Eso precisamente, vida eterna. Nadie, ni siquiera tú mismo, puede quitarte de la mano de Dios. Ni siquiera nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso es la salvación que Él nos ha dado. Vamos a mirar algunos textos y quiero que me ayuden con ellos. Vamos a mirar que la vida eterna es una promesa de Dios. Juan capítulo 3, versículo 15. El hermano Álvaro me busca Juan 3:15. La hermana Jael, el capítulo 10 de Juan, versículo 28. Hermana Aguirre, Juan capítulo 2, versículo 25. Podemos comenzar con Álvaro y así siguen leyendo el resto. Juan 3:15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ajá. ¿Eso Amén. te da alguna seguridad? Amén, claro que sí, pastor. ¿Dónde está la seguridad allí? En creer en el Señor. En creer en el Señor. La seguridad no está en las cosas, ni en la tradición, sino en creer en Él. Gracias, Álvaro. Sigue, hermana. 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué tiene usted vida eterna? De acuerdo al pasaje. La vida eterna es una promesa del Señor a todos los que creemos y estamos con el Señor. Y entonces está diciendo que Él nos dio ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. ¿Quién nos la dio? Dios. Exacto. O sea que no fue algo que usted ganó, Ni compré. no fue algo que usted consiguió, no fue algo que usted compró. Es algo que Dios le dio. Gracias, hermana. Hermana Aguirre. No necesitaba que nadie le dijera cómo era la gente, porque sabía de antemano lo que todos pensaban. Muy bien. Así que Él conoce todo, sabe todo.
Así que Él nos conoce y sabe cómo somos, y Él fue el que nos dio la vida eterna. Muy bien, ahora, por definición, eterno es que nunca se termina. ¿Qué es eterno? Algo que nunca termina. No tiene fin. Entonces, si me dio vida eterna, ¿cómo así que entonces se pierde? Entonces no sería eterna. Sería breve, sería corta. Tendría un límite. Pero lo eterno no tiene límite. Así que una vez que un creyente tiene la vida eterna, nunca puede perderse. Porque si pudiera perderse, entonces no sería eterna. Diría entonces la palabra, bueno, Él les dio a ustedes, el que cree en Él tiene vida temporal, hasta que la embarre. El que cree en Él tiene vida breve, porque si la embarra, no continúa. Lo que dice la palabra del Señor es que el que en Él cree tiene vida eterna. Como ustedes pueden ver en la imagen, el que oye mi palabra, dijo el Señor Jesús, y cree el que me envió, tiene vida eterna. El problema allí es si la persona no se arrepiente es porque no tiene a Dios, o sea que no ha tenido vida eterna. Algunos confunden ir a la iglesia con tener a Dios, pero el ir a la iglesia no es tener a Dios. Por ejemplo, ¿Judas caminó con Jesús? Sí, caminó con Jesús. ¿Fue escogido para ser parte del equipo de Jesús? Fue escogido. Pero ¿qué dice el Señor Jesús en Juan 17 acerca de Judas? Solo se perdió el hijo de perdición. O sea que estuvo allí, pero nunca fue de él. Nunca estuvo con él. Entonces, un verdadero hijo de Dios, cuando peca, ¿qué hace? Se arrepiente. ¿Por qué razón? Porque comienza a sentir en su vida que hay algo que no está bien, que necesita volver a arreglarse con el Señor. Mire, ¿no se han disgustado ustedes con su esposo o con su esposa? ¿O usted cuando estaba con Carlos León? ¿Pero qué? ¿Dejaron eso así? ¿Peleados y se quedaron peleados? ¿Qué pasaba? Se pedía perdón. ¿Se buscaba qué? La reconciliación. ¿Por qué? Porque es que no podemos seguir así. Y eso nos pasa en la vida cristiana. Pecamos, sí, yo soy pecador. No puedo decirles a ustedes, no, yo jamás, desde que conocí al Señor, jamás volví a embarrarla. No, más de una vez he caído. Pero ¿qué hago? Hay algo en mí que me dice, no estás bien. Y no me siento bien. ¿Hasta qué? Hasta que no arreglo. Hasta que no hago las paces. Hasta que no vuelva a esa relación con el Señor. Pero si me amaño en el pecado, es porque no conozco a Dios. Es porque Dios no está en mí. Esa es la situación. No, pero es que está en la iglesia y es que es predicador. No importa. Judas echó fuera demonios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Mateo capítulo 5. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto o aquello. Eso es una respuesta para la señora que dice, ¿y es que allá no echan demonios? Muchos dicen, en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué dijo Jesús? Nunca os conocí. Interesante, ¿no? La respuesta de Jesús. Estaban echando fuera demonios, estaban haciendo la obra. Y el Señor les dice, nunca les conocí. O sea, nunca fueron de Él. Ah, pero es que estábamos echando fuera demonios. Sí, pero no, ustedes yo no los conozco, no eran míos. No estaban conmigo. Ah, estábamos en la iglesia. Sí, estaban en la iglesia, pero no estaban conmigo. Ah, es que yo era predicador. Sí, pero es que yo no lo mandé a eso. Es que usted no es mío. Esa es la realidad.
Entonces, la vida eterna es ¿qué? Una promesa. En segundo lugar, la vida eterna es eterna. Veamos Daniel capítulo 12, versículo 2. Hermana Rosa Beatriz. Mientras tanto, Daniel 12, 2. No hay ningún problema, con despacio. Mientras Beatriz busca, Rosa busca Daniel 12:2, recordamos Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí, ¿listo? Rosa. Espere, porque yo no veo bien sin las gafas. Y muchos de los que duermen en el polvo ¿de qué? De la tierra serán despertados, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese pasaje te está hablando acerca de cómo es la vida eterna. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué nos dice el pasaje en cuanto a la vida eterna? ¿Para quién es? ¿Para quién es la vida eterna? Muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ajá. Entonces, ¿cuál es la pregunta, pastor? ¿Para quién es la vida eterna? ¿Para Para quién? los que creemos en el Dios, en nuestro Dios, en Dios celestial. ¿Pero es vida para qué? la salvación. Eterna, Vida pero, eterna, sí, pero vida también eterna. está diciendo otra cosa. Que para los que no creen en Dios, los que no lo han rechazado en el polvo, ellos no van a la eternidad con Dios. Eso, para el que no cree, entonces, también es ¿qué? Para vergüenza y confusión. También es eterno, ¿cierto? También es eterno, pero para otro lado. Pero para abajo, eso. Ajá. O sea, unos vida eterna Eterna con Dios. en el cielo, Ajá, y los otros otros vida eterna ¿dónde? En el infierno. En el infierno. ¿Es clara la palabra del Señor o no? Es eterno. ¿Vida eterna o condenación? Eterna. Entonces, ¿la vida eterna es qué? Eterna. De la misma manera que la vida eterna nunca puede terminarse. Lo lamento por los testigos de Jehová, que dicen que no, van a ser destruidos, pero la Biblia no dice que van a ser destruidos. La Biblia dice claramente que el castigo es eterno. Continuaremos entonces la próxima semana acerca de la seguridad de salvación, lo que la palabra de Dios nos dice, no lo que dice el hombre, no lo que dicen las religiones, no lo que dicen las personas, no lo que decimos los pastores, sino lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a la vida eterna. Mis hermanos y amigos, nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a la familia de la fe que es la iglesia, la amada del Señor, con fidelidad por supuesto a nuestras familias y primordial a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que por su gracia y su misericordia nos ha brindado de su amor, nos ha brindado su salvación.